Chicos, buenas noches. Saludarlos pues en esta nueva semana que acabamos de empezar. Algo complicada, por cierto, pero la idea de nosotros es justamente seguir estudiando, seguir preparándonos y nada mejor que uno de estos rubros que es la exportación. Si queremos enfocarnos, especializarnos un poco más dentro de la exportación, podemos hablar pues de la agroexportación, del tema de la carga a granel, de los productos agroindustriales. Entonces, ante esta coyuntura es muy importante que nosotros sigamos pues capacitándonos para de alguna otra manera pues lograr los objetivos que nos hemos trazado, ya sea que estemos desde el lado del emprendimiento, ya sea que al momento nos encontremos estudiando, de alguna u otra forma este curso que estamos llevando, que consta justamente de 38 sesiones, nos va a servir de mucho en esta, pues, en cumplir básicamente nuestros objetivos. Entonces, básicamente para continuar y para de alguna otra manera también ya estar por cerrar la segunda unidad correspondiente al módulo uno, vamos a justamente a hablar sobre los puertos, los terminales extraportuarios, cuáles son las funciones y cuáles son la importancia también de los mismos. Entonces, es importante que nosotros, como exportadores, si bien es cierto, no vamos a ver, no vamos a conocer directamente el tema logístico, es súper relevante que nosotros como exportadores, como futuros exportadores, como exportadores en crecimiento también, desde ya conozcamos cuáles son las principales tareas. ¿Por qué? Porque lo que vas a conseguir es algo muy simple, y que es la base para cualquier tipo de empresa, que es el poder de negociación. El poder de negociación como empresa, como empresario, no solamente se basa en tener el cargo, pues, quizás más alto dentro de tu empresa, sino que también esto va de la mano de cuánto conocimiento tú tengas dentro de cada área en la que se desarrolla algún negocio, algún producto que estás vendiendo, pues, al exterior. Entonces, es importante que como exportadores, si bien es cierto, nuestro día a día está mucho más enfocado en el desarrollo comercial, en la búsqueda de ventanas comerciales, en el desarrollo de productos, en darle valor agregado, en adquisición de infraestructura para el campo, para los almacenes donde trabajamos, etcétera, etcétera. Es importante que nosotros conozcamos qué nos beneficia y de qué manera podríamos usar, pues, algunos temas sobre los puertos y cómo los podríamos aplicar en nuestro día a día. Entonces, al día de hoy vamos a continuar con el caso que hemos estado viendo hace 2 semanas y que básicamente pues corresponde al hecho de que nosotros queremos exportar un producto en específico agrícola, es un commodity agrícola, en este caso es la cebolla, y nosotros nos hacemos la siguiente pregunta, ya que hemos tocado en el título el concepto, los términos de terminales extraportuarios y puertos. Entonces, como cualquier exportador, lo primero que nos preguntaríamos sería, ¿qué servicios debo negociar con los terminales y puertos? Y justamente la sesión de hoy no es básicamente para definir un puerto, no es básicamente para definir el concepto de un terminal, sino es importante saber qué puedes negociar tú con los terminales, qué puedes negociar tú con los puertos, porque eso te va a ayudar a que puedas optimizar los servicios logísticos integrales que tú solicitas a tu agente de carga. Si bien es cierto, es tu agente de carga quien va a tener contacto directo con estos stakeholders, es importante que tú también tengas cercanía a ellos. Y la sesión de hoy vamos a terminarla entendiendo que aunque de alguna u otra manera, pues la relación directa la hace la agente de carga con estos stakeholders, somos nosotros quien tenemos que también tener ese contacto directo. Porque dado la posición en la posición de exportador que nos encontramos, créanme que en muchas operaciones, en muchos problemas logísticos que se puedan generar y comerciales también, muchas veces la intervención del exportador le da un plus adicional a la operatividad. Por lo tanto, problemas que de pronto la gente de carga no puede solucionarlos, tú como exportador, debido a que tú tienes la negociación comercial directamente, con el hecho de levantar el teléfono podrías darle solución a estos problemas que se pueden desarrollar dentro del proceso del servicio logístico pues, integral que nosotros ya hemos compartido en sesiones anteriores. Entonces, para que tú puedas darle solución, tienes que tener conocimiento de cada proceso. Y para que tú
puedas elaborar KPIs, para que tú puedas pues encontrar cuellos de botella. Ya estamos hablando ya pues un poco de supply chain, ¿ok? Y todo lo asociado pues a los DOPs, a los organigramas que generalmente se hace pues durante los diferentes procedimientos que hace una empresa exportadora. Para que tú puedas hallar todos estos puntos necesitas justamente tener el know-how de al menos los conceptos básicos y principales sobre cómo es que trabaja un terminal, sobre cómo es que trabaja un puerto y sobre todo qué servicios brinda dentro de ese cómo trabaja, ¿ok? Entonces, solamente a manera muy general, recordemos de que el Perú, pues, es prácticamente un país hub, ¿ok? Es decir, de que se está convirtiendo poco a poco debido a su infraestructura, debido a la inversión que vienen desarrollando en los diferentes puertos del Perú, en uno de los principales puertos de conexión, ¿ok? Y por qué no de aquí 10 años considerarlo como el puerto de Rotterdam en Europa, que es el principal puerto de conexión para otros países, ¿ok? Sin embargo, tenemos que entender que dentro de los puertos del Perú existen aquellos que son marítimos, aquellos que son de carácter fluvial y aquellos que son lacustre. En el caso del fluvial y lacustre, si bien es cierto, nos ayuda en la operatividad, en la logística interna, porque de pronto alguno de ustedes, pues, que quizás pues siembra, que de repente trae un producto de la selva, de la Amazonía, donde las carreteras son poco accesibles, me podrían decir de que los puertos pues fluviales, lacustres son muy importantes porque si no hubiera ese medio de transporte no podríamos sacar la fruta a la carretera, no podríamos traerlo hacia la costa, ¿ok? Entonces, definitivamente es cierto, pero el concepto de puerto que quiero que manejemos hoy es justamente todo aquel que acepta y envía pues buques a nivel internacional. Y justamente dentro de este bloque se encuentran los puertos marítimos que son, por ejemplo, Callao, Paita, Matarani, Pisco, Salaberry, y la siguiente relación que ustedes encuentran en este cuadro, ¿ok? Entonces es importante que nosotros tengamos en mente. Un poco para ubicarnos en el contexto en el que estamos, dentro de los principales puertos, si bien hay una relación muy importante, es necesario conocer, pues, que los principales puertos del Perú son Callao, ¿ok? El de Paita en Piura, Matarani en Arequipa, el de Pisco o el de TPP Paracas, como se le conoce, ¿ok? Y el de Salaberry Trujillo. En cuanto a los aeropuertos, básicamente siempre el Callao es pues el principal aeropuerto pues a nivel nacional. ¿Ok? Tengamos eso muy en cuenta. ¿Qué es importante? Que antes de que entendamos cuáles son los diferentes servicios que te ofrece pues un puerto, es importante también expresar cuál es la situación de la infraestructura portuaria a nivel nacional. Y eso es importante porque te va a permitir tomar decisiones. ¿Decisiones en base a qué, profesor? Retrocedamos un poco. Recuerdan que hace unos días les venía diciendo de que finalmente ustedes, o mejor dicho, al día de hoy, todas las tarifas de las diferentes líneas están prácticamente niveladas, a tal punto que un factor de decisión para saber con qué línea naviera trabajar, uno, va a ser el tiempo, relativamente la tarifa, pero en el transcurso de que tú te desarrolles como exportador vas a irle añadiendo nuevos factores. Y justamente uno de estos factores es conocer la realidad portuaria del puerto por donde tú estás embarcando tus contenedores. Yo no te estoy hablando de la realidad portuaria de todos los puertos, valga la redundancia, sino te estoy hablando de aquel puerto donde tú has elegido embarcar tus contenedores. ¿Ok? Es importante mencionar que entre el 2018 y el 2019 todavía no mencionamos el 2020 porque pues todavía está por terminar, pero sí una información mucho más concisa que nos da la Autoridad Portuaria Nacional, herramienta que ya le hemos compartido. Nos comentaron que en cuanto a la recepción de naves, entre año y año aumentaron un 10.4% y respecto al despacho de naves, este mismo se incrementó en un 12.6%. En este ámbito marítimo, entre el periodo del 2018 y el 2019, el puerto del Callao disminuyó en 0.3% la recepción de naves, mientras que el puerto de Paita aumentó en un 15.5% la recepción de naves. Pero aquí yo quiero hacer un hincapié muy grande. Si bien es cierto, las cifras que les he dado suenan interesantes,
porque estamos hablando pues de crecimiento por el puerto de Paita y una ligera disminución por el puerto de Callao, solamente se quedarían en cifras si es que no analizamos de manera estratégica lo que realmente nos interesa aquí. Y si nosotros somos muy observadores, aquí vamos a ver básicamente el key de la realidad justamente por la que pasa al día de hoy pues la infraestructura portuaria a nivel nacional. Y es que en este cuadro ustedes básicamente pueden reflejar no solamente la realidad de la infraestructura portuaria, sino que te voy a indicar algo que tú te vas a ir dando cuenta en los siguientes minutos, de que aquí también refleja las decisiones de todos los exportadores peruanos. Este cuadro es consecuencia de las decisiones de todos los exportadores a nivel nacional. ¿A qué se refiere con eso, profesor? Me refiero puntualmente a que miren estos 3 o 4 primeros puertos. El ranking de los puertos con mayor recepción de naves, ¿ok? Y mayor despacho de naves, ocupa el Callao en primer lugar, a Paita en el segundo lugar, a Matarani en el tercer lugar y a Pisco en el cuarto lugar. Sin embargo, observen que Callao tiene 3.483 naves que recepcionó y 3.497 naves que despachó en el 2019. Sin embargo, si bien es cierto, Paita es el segundo puerto más importante a nivel nacional, observen las cifras de recepción y despacho. No llega siquiera a los 1.000 buques embarcados, ya sea despachados o ya sean recepcionados. Ni que hablar de Matarani, quien apenas, a duras penas, llega a la mitad de 1.000. Y Pisco está muy cerca. Salaberry, siendo uno de los puertos más importantes y que está rodeado de diferentes fundos, de diferentes exportadores, básicamente, también tiene una gran diferencia entre el quinto lugar y el primer lugar. Pero la diferencia entre el primero y el segundo es totalmente grande. Entonces, ¿qué te quiere decir aquí? Que muchos exportadores han decidido consolidar, han decidido pues de pronto agrupar, conglomerar la mayor cantidad de exportadores por la mayor cantidad de contenedores, perdón, vía Callao. Y ahora yo te hago la siguiente pregunta. Si ustedes un poco de pronto se han enterado de la realidad portuaria a nivel nacional, si se han enterado de algunos nuevos exportadores que van creciendo, no solamente en la región costa, sino también en la sierra. Hay de pronto cooperativas, hay gremios, hay asociaciones que se están consolidando cada vez en la Amazonía, en la zona sierra-selva, donde de pronto extraen diferentes tipos de granos, ¿ok? De agroexportación. Si ustedes se percatan, ya los exportadores, si bien es cierto, la mayoría pues está ubicado en la costa, y si hablamos, por ejemplo, de un producto agrícola, estamos ubicando a los principales exportadores a nivel región costa sur. Si nos vamos al norte, podemos ver a grandes exportadores por el norte. Sin embargo, la pregunta es, ¿tantos exportadores están consolidados tan solo en la costa como para embarcar el Callao? ¿Y qué sucede con Paita? ¿Ok? ¿Y qué sucede con el puerto de Pisco? Con el puerto de Salaberry, en Trujillo, donde básicamente Trujillo pues está muy cerca a algunos fundos, por ejemplo en el tema agrícola de Casma y diferentes otras regiones que están agrupando a nuevos exportadores. Sin embargo, la decisión básicamente de todos nosotros como exportadores está reflejado en este cuadro y lo que nos está indicando es que como exportadores estamos apuntando a un solo puerto. Y ese apunte a este solo puerto es al Callao. Profesor, ¿y qué relación tiene con los servicios que me brinda el puerto? ¿Cuál es el servicio básico aquí que te va a brindar el puerto? Justamente no hay nada por descubrir, sino que básicamente el puerto te va a dar el servicio logístico para poder cargar tu contenedor, para poder almacenarlo, para brindarte energía, si es que de pronto el contenedor que estás cargando necesita una corriente eléctrica, y finalmente subirlo al buque y embarcarlo. Este es el servicio básico que te va a dar el puerto. Sin embargo, la pregunta no solamente se va a basar por el servicio que te da,
sino que lo que tú tienes que analizar es que definitivamente son muchos los exportadores que, a pesar de estar distribuidos en diferentes partes del Perú, están apuntando a trabajar todo por Callao. ¿Qué sucede con Paita? ¿Qué sucede con Matarani? ¿Qué sucede con Pisco? Puertos que tienen la infraestructura necesaria como abastecer están siendo desplazados por puertos del Callao. ¿Ok? Esto es un poco informativo para que entiendan pues que dentro del tipo de naves más representativos que llegan aquí al Perú son los portacontenedores, son los tanqueros y los graneleros, lo que son la carga de granel. Y lógicamente con 26, 27 y 22% respectivamente del total de contenedores que llegaron entre el 2019. ¿Ok? Pero aquí va justamente una información que nos va a ayudar a tratar de entender un poco más la realidad portuaria que atravesamos. Hace un momento estuvimos revisando este cuadro donde nos referíamos a la carga en general de exportación, ¿ok? Sin embargo, si nosotros somos más específicos, y también esta es una información que nos da la APN, vamos a ver que entre el año 2018 y 2019, por Callao se embarcaron 1.191 buques que transportaban contenedores de exportación. Pero por Paita la situación es mucho más radical. Por Paita, lógicamente, solamente atracaron 346 naves. Por Patarani 45, por Pisco 26, por Hilo 40, por Salaberry 3. Esta realidad que les presento en este cuadro es justamente producto de la decisión de nosotros como exportadores. Y aquí ya no solamente entra el stakeholder del puerto y nosotros como exportador, sino que aquí entra la línea naviera. ¿Quién te provee o quién provee de naves al exportador? Una línea naviera. ¿Y la línea naviera dónde es que va a atracar sus contenedores? Dentro de los puertos. Pero ¿por qué algunas líneas navieras han preferido cargar en su mayoría todo por Callao y Paita, siendo un puerto nativo, corazón de exportadores, solamente tiene este volumen comparado con Callao? ¿Por qué Pisco, teniendo toda la zona sur de Ica, Pisco y Chincha lleno de exportadores, tan solo trabajó con 26 naves? Y aquí justamente surge una pregunta. ¿Qué pasa con Pisco? ¿Ok? ¿O qué pasa con algún otro puerto que no esté relacionado a Callao? Les comento. A nosotros no nos sirve conocer solamente el servicio para poder determinar con qué líneas saber, sino que, como les mencioné, nosotros íbamos a irnos desarrollando poco a poco dentro de la exportación y le íbamos a añadir un tercer factor cuando nos toque elegir con qué línea naviera trabajar. Y este tercer factor se conoce como congestión portuaria. ¿Qué sucede con la congestión portuaria? La congestión portuaria básicamente es generada porque justamente hay demasiados contenedores que no pueden ingresar al puerto y ser descargados. Entonces, cuando sucede este caso, chicos, básicamente, lo que se genera es de que en el Callao puntualmente se forman larguísimas colas para que exportadores que vienen del sur, exportadores que vienen del norte, exportadores que vienen de la sierra, de la Amazonía específicamente, que han consolidado carga, definitivamente quieren ingresar todos por Callao. Y lo que estás haciendo por Callao es saturar el puerto, teniendo otros puertos muy cercanos a la provincia, el departamento en donde estás. Bien, entonces, como yo les venía diciendo, al día de hoy, la realidad portuaria es justamente este panorama que les comento. Existen muchos exportadores que, ya sea por falta de conocimiento o desinterés, están apuntando a enviar todos sus contenedores por Callao, porque de pronto, pues, cuando tú hablas de exportación como exportador, pues, de frente, lo primero que se te viene a la mente es el puerto del Callao.
Sin embargo, hay puertos al día de hoy que realmente tienen una infraestructura que no tienen nada que envidiarle a Callao. Sí, Callao es el puerto principal del Perú, pero lo que estamos haciendo nosotros como exportadores es justamente generar un gran problema. Y esa gran problemática es esta. Estamos centralizando demasiado la carga por un solo puerto, teniendo diferentes opciones. Al día de hoy, el puerto de Salaberry en Trujillo tiene una infraestructura muy grande, ¿ok? Y comenzaron a llegar diferentes líneas navieras, en este caso como la de Maersk. Pero Maersk tuvo que retirar sus naves, tuvo que retirar sus contenedores, porque muchos exportadores que estaban muy cerca al puerto de Salaberry, teniendo la infraestructura, teniendo toda la promoción y de pronto pues la cercanía al puerto en cuanto a distancia, no decidían embarcar por aquí. Y aún así, teniendo las líneas navieras a su disposición, decidían embarcar por Callao. ¿Ok? Si tú incluso comparas un servicio logístico en el transporte terrestre de Callao a Trujillo, va a ser mucho más caro que del puerto de Salaberry en Trujillo, entre alguna zona, en algún distrito, en alguna ciudad que pertenece a Trujillo. Pero, ¿por qué aún indicándoles esto, los exportadores solamente apuntan a Callao? Y yo siempre lo he relacionado por una falta de información o desconocimiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que ver este punto que les comento en números? Porque si no hubieran números no podríamos demostrarlo. Hablemos de un concepto que les va a servir a ustedes en el día a día y es un concepto que ustedes tienen que manejar sí o sí como exportadores. Y a este concepto que me refiero es la tasa de ocupación. La tasa de ocupación básicamente es el porcentaje máximo que un puerto puede obtener y que expresa cuánto tiempo de saturación presenta para pues poder atender a una nave. Y atender una nave implica desde el momento de recepcionar los contenedores, conectarlos a alguna fuente de energía, entre otros, ¿ok? Otros servicios. Entonces, ¿qué sucedió? Que la tasa de ocupación máxima permitida para considerar que un puerto es realmente competitivo en su atención es 70%. Sin embargo, el terminal APM ha venido dentro de sus diferentes muelles mostrando porcentajes superiores al 70%. Estamos hablando de un 73%, de un 82%, ¿ok? Y también de un 76%. ¿Qué quiere decir? Que en el muelle 2 de APM, en el muelle 5 de APM y en el muelle 11 de APM, básicamente el tiempo del servicio que brindaban para pues atender cada contenedor para cada nave, definitivamente pues era un servicio pésimo. ¿Ok? En el caso de DP World no está tampoco tan lejano, porque el Muelle Sur 1 y 2 presentan pues una tasa de ocupación de 74 y 75%, lo cual ambos puertos al día de hoy muestran signos de saturación o congestión para la atención de diferentes naves y servicios asociados. Pero estos porcentajes, chicos, no lo hace el puerto. Si ustedes observan la inversión y la infraestructura que se genera en los puertos del Callao puntualmente, cada año es más grande. La Autoridad Portuaria Nacional vela no solamente por las tareas administrativas del puerto, sino también pues está buscando nuevos inversionistas, está buscando nuevos proyectos que vuelvan más sofisticado el comercio exterior aquí en el Perú. Sin embargo, quienes creamos esta realidad somos nosotros, producto de que comenzamos a centralizar innecesariamente la entidad portuaria. Entonces, cuando tú decidas con qué línea trabajar, tienes que también tomar el factor de cuál es la saturación del puerto. Si esta línea embarca vía APM y de pronto yo me entero de que APM para esta campaña está muy saturado, definitivamente por más buen tiempo de tránsito que tenga, por mejor flete que tenga, de pronto voy a preferir aquella otra línea que atraca en el puerto de DP World, por ejemplo, y que de pronto pues ofrece un tiempo de tránsito más 3 días adicionales del tiempo de tránsito óptimo, tiene un flete un poco más elevado, pero
si lo que quiero es optimizar mi cadena logística y comercial, voy a decidirme por alguna línea que embarque por algún puerto donde no haya mucha congestión. Líneas como Sealand, como Maersk, como Hamburg Süd, que por cierto las tres son una fusión, ¿ok? Son la misma empresa. Embarcan y llevan naves al puerto de Pisco. Al día de hoy el puerto de Pisco está buscando financiamiento con bancos internacionales. Pero estos bancos internacionales están llamando a todos los exportadores para preguntarles si es que tienen interés o no de embarcar por Pisco. TPP Paracas es un proyecto muy ambicioso que podría abastecer tranquilamente al total de exportadores de ICA, pero que por algún motivo, y este motivo al que yo lo asocio es desinterés y desconocimiento, no quieren embarcar por este puerto. Entonces, muchas veces TPP Paracas, a pesar de tener una posición muy interesante, una ubicación muy céntrica, ha ido viendo cómo líneas navieras, así como llegaron, se fueron. Se llevaron sus contenedores porque definitivamente ningún exportador de ICA, de Pisco, de Chincha tuvo interés de embarcar por allí. Entonces, chicos, aquí está pues justamente el análisis del puerto. ¿Okay? ¿Cuál es la recomendación que yo le doy para el exportador? De que definitivamente tiene que haber una sinergia entre el puerto, tiene que haber una sinergia entre tus líneas navieras. Con eso vas a mejorar el flujo de transporte marítimo, pero también mejoras el flujo del transporte en origen. ¿Ok? ¿Cómo yo genero una sinergia entre los puertos y las líneas navieras? ¿Lo hace mi agente de carga? No, lo haces tú. Contacta, así como contactas a la línea, interésate por contactar a los puertos, reúnete con los asesores comerciales que son parte de los puertos. ¿Es posible? Sí es posible, chicos. Entonces, aquí tienes un stakeholder más y aquí tienes una negociación adicional y una recomendación adicional que ya no te va a bastar con reunirte con los stakeholders que te había recomendado, sino que si quieres ir más allá, si quieres ganar lo que les mencionaba al inicio, poder de negociación, vas a tener que comenzar a contactar al equipo comercial de cada puerto con el que vas a trabajar. Reúnete, ¿para qué? Para que le cuentes tus necesidades, para que busquen soluciones, pero sobre todo para que conozcas la realidad portuaria. Conocer la realidad portuaria, conocer la realidad de cada eslabón de tu país dentro de la cadena logística para la exportación te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Las decisiones finalmente las tomas tú, el agente de carga te va a recomendar, pero toda decisión va a pasar por ti. Y para que tú tomes una correcta decisión, tienes que conocer muy bien el rubro al que te dedicas, y para conocer muy bien el rubro al que te dedicas, tienes que conocer la realidad de cada stakeholder. Y conocer la realidad de los diferentes puertos te va a ayudar. Si de pronto te enteras de que, de que tu almacén está en Ica y de pronto este puerto de Pisco está descongestionado y también llegan las líneas con las que tú estás trabajando en esos tiempos de tránsito, pues reúnete con este puerto, porque te va a permitir embarcar con mayor tranquilidad y tu campaña del producto que exportes se va a aliviar. ¿Ok? ¿Cuál es al día de hoy la realidad que estamos viviendo? Es esta que les muestro. El exportador por un lado y la inversión de los puertos por otro lado. Hay mucha inversión, pero no hay mucho interés del exportador. Entonces, preocúpate también. No nos quejemos de que hay mucha congestión en puerto, no nos quejemos de que no hay enchufes en puerto, no nos quejemos de que de pronto no hay citas para ingreso a los puertos, cuando la realidad, si bien es cierto, lógicamente el puerto tiene que proyectarse a esta situación, la realidad, las consecuencias negativas que sufrimos, justamente responde pues a decisiones propias de nosotros como exportadores. ¿Ok? Entonces tengamos en cuenta eso. Profesor, ¿y los terminales extraportuarios qué son? Bien, te comento. Los terminales extraportuarios, básicamente, chicos, son almacenes que se van a encontrar fuera del puerto, muy cerca, por cierto, ¿ok? Y que van a cumplir con los mismos servicios que los puertos. ¿Por qué? Porque también, no solamente, como les comenté anteriormente, se encargan de almacenar stock de contenedores de diversas líneas navieras con los que tienen una negociación, puesto que estos contenedores almacenados van a servir justamente para, pues, proveérselos a los exportadores cuando los exportadores contraten a un agente de carga para que retire el contenedor. Sino que estos puertos también hacen otras tareas,
como les mencionaba, no solamente se encargan del retiro de contenedores vacíos, sino que también te van a dar servicios de ingreso de contenedores llenos. Y este punto lo vamos a hablar de manera muy general porque vamos a tener una clase donde vamos a hablar puntualmente de esta actividad. Y es que los terminales extraportuarios, que son espacios donde básicamente tienen enchufes, fuentes de energía, que tienen contenedores, en un lado tienen contenedores vacíos, en un lado tienen contenedores llenos, que también tienen una balanza, ¿ok? Básicamente también se encargan de recepcionar contenedores llenos. ¿Por qué? Porque de pronto, en algún momento tú como exportador cargaste, pues, que con mucha anticipación. O de pronto, pues, la línea naviera te da días de energía adicional que tú quisieras utilizarlo, porque de pronto has cargado y has almacenado el contenedor muy lejos de el arribo de la nave en la que vas a embarcar. Entonces, ¿por qué el exportador decide ingresar a un extraportuario? Algunos de los motivos que tenemos aquí y que ustedes tienen que tomar nota, les recomiendo que tomen nota, es de que muchas veces el cliente carga con mucha anticipación antes del zarpe de la nave. Generalmente los puertos te dan un plazo mínimo o una fecha desde donde tú puedes comenzar a ingresar carga y te vas a exonerar de cualquier extra costo que puede ser almacenaje, energía. Pero cuando tú cargas fuera de estos días que te da el puerto, tienes que comenzar a mirar a tus terminales transportuarios, porque esos terminales te dicen, oye Anthony, mira, si entras al puerto este día, estás muy lejos a el plazo en el que te permite el puerto ingresar. Mejor ingrésalo porque yo te voy a dar 7 días de almacenaje, te voy a dar 7 días de energía, etcétera, etcétera. Entonces, el exportador, teniendo estas opciones, decide ingresarlo a un extraportuario. ¿Qué otra opción también hace que el exportador ingrese a un terminal extraportuario? Es que muchas veces las líneas con las que trabajan algún producto en específico, este último, el producto, está obligado a responder a una tecnología en específica. Por lo tanto, lo que va a suceder es lógicamente de que la línea va a obligar al exportador de que el contenedor lleno, una vez que sale del almacén del exportador, no vaya directamente al puerto, sino que pase y se descargue el contenedor por el terminal extraportuario, y luego este terminal extraportuario se encarga de contratar una unidad para que el contenedor sea trasladado al puerto. No es que, y eso tenganlo en claro, no es que el hecho de que el contenedor lleno ingrese al terminal extraportuario, por allí va a atracar la nave y se va a ir el contenedor. No, finalmente el terminal extraportuario lo que va a hacer posteriormente, estando cerca al plazo, al vencimiento de plazo para ingreso de contenedores a los puertos, va a trasladarlo con su propio transporte al puerto. ¿Ok? Entonces, básicamente es muy importante estas opciones que yo les doy. Sin embargo, van a haber otras opciones donde realmente, pues, lo que nos va a generar son deficiencias. ¿Por qué? Porque a veces, en la gran mayoría, el exportador solicita ingresar a un extraportuario porque desconoce la operatividad. Porque producto de desconocer la operatividad, te vas a llenar de extra costos que pueden equivaler a un servicio logístico integral. Profesor, ¿y cuáles son los costos del servicio logístico integral? Parte por parte, chicos, vamos a tener una clase específica donde vamos a analizar este punto. ¿Ok? Muchas veces, cuando el exportador no conoce la operatividad, lo que va a suceder es que también se puede haber forzado, influenciado por algún mal stakeholder a ingresar la carga a un terminal indicado, que de pronto, pues, este stakeholder, sumado que no tiene el conocimiento comercial operativo correcto, pues te va a llenar de extra costos. Muchas veces el cliente lo que hace al tener el desconocimiento de la operatividad va a desaprovechar justamente estos días de energía, de almacenaje que te brindan estos almacenes. Entonces, en realidad, chicos, los servicios que te brinda un terminal extraportuario justamente es el retiro de contenedores, la entrega de contenedores, pero también te brinda la recepción de contenedores. Sin embargo, nosotros, es una sugerencia que les recomiendo tomar nota también, es de que vamos a retirar contenedores siempre que estemos, pues,
trabajando con una línea específica. Como yo les decía, no es que de pronto tú quieres cargar un contenedor y eliges el terminal que se te antojó. No, tienes que responder a la línea. Y la línea naviera, cuando tú negocies tu tarifa, y este es un plus adicional que tienes que tener en tu práctica, te va a brindar y te va a decir con qué terminal van a trabajar, tanto para retiro, tanto como para ingreso de contenedores, que son es el mismo. Pero también te va a dar dos conceptos muy importantes. Por un lado es el visto bueno y por otro lado es el Gense. El visto bueno corresponde a todos los gastos administrativos, al sello pues del BL, ¿ok? Con la agencia marítima. Y por otro lado el Gense que responde pues al generador que va como parte del transporte y que muchas veces las líneas navieras asumen ese costo y luego el operador de carga factura ese costo a la línea naviera. Sin embargo, estos temas lo vamos a tocar a más detalle, pero básicamente lo que yo les menciono es de que no solamente un terminal tiene que enfocarse, chicos, en un servicio que les puede dar como retiro de vacíos, sino que también es cierto que ustedes pueden usarlo para ingresar sus contenedores llenos, pero usar para ingresar sus contenedores llenos necesita mucho conocimiento y también motivos fuertes para poder decidir ingresarlo a uno de estos terminales extraportuarios. Porque la pregunta sería, ¿por qué lo voy a ingresar a un extraportuario si lo podía ingresar directamente al puerto? Y ese por qué responde justamente a estas situaciones. ¿Ok? ¿Por qué debo ingresar mi contenedor a un extraportuario y no a un puerto? Porque de pronto el exportador no tiene un almacén. Como les venía diciendo hace unos días, de pronto el exportador recién está emprendiendo y no tiene un almacén sofisticado. Entonces lo que va a hacer, dependiendo del producto, va a ser admitido para poder trasladar su carga en furgones y que el llenado y que la inspección SENASA y que las labores de lijeza, cualquiera sea el producto, se realicen dentro de ese terminal. ¿Qué sucede también? De que muchas veces, por más que yo no quiera cargar con mucha anticipación al arribo de la nave, tengo pues, por ejemplo, en el caso de los aeroexportadores, sus cámaras de frío reventando en stock. Tengo exportadores de carga seca que sus almacenes están reventando en stock. Entonces necesitan despachar contenedores para que pueda ingresar nuevo inventario. Ante esa situación, lo que justamente tú tienes que comenzar a usar es tus días libres de energía, que te da la línea para estos terminales. ¿Ok? Entonces, estos son algunos motivos por los cuales realmente el exportador se ve obligado de manera correcta a usar un terminal extraportuario. Y a esto quiero llegar. Cada vez que uses un terminal extraportuario, asegúrate de que lo estás usando por un motivo correcto. No lo hagas porque te lo aconsejó el agente de carga, porque de pronto pues otro exportador te lo sugirió. No, valida tus necesidades. De pronto, simplemente, ¿por qué te digo que valides tus necesidades? Porque de pronto como exportador has encontrado un excelente servicio logístico para que todas las operaciones no se hagan en tu almacén, sino que se hagan dentro del terminal. Y de repente estas condiciones, estas tarifas no lo tiene otro exportador. Entonces, a lo que voy es de que cada exportador tiene una necesidad, pero también una realidad diferente, chicos. Y si queremos asociar a un motivo por el cual el exportador se puede ver obligado a usar un terminal extraportuario para poder llenar la carga allí, es que muchas veces, si bien es cierto, el servicio logístico integral puede desarrollar diferentes tipos de actividades, chicos, es importante también saber de que nos vamos a enfrentar en algún momento a zonas de poco acceso. Entonces, un tip también para que ustedes tengan en cuenta es que cuando ustedes decidan exportar y de pronto determinen su almacén, sepan dónde van a colocar ese almacén. Tienen que colocar ese almacén, tienen que colocar ese fondo, ese campo en una zona de acceso y donde la carretera de pronto no sea fangosa y no sea complicada en líneas generales, ¿ok? ¿Y por qué es eso? Porque finalmente va a suceder como en el caso de algunos pues, pueblos de la Amazonía donde el transporte no puede acceder. Entonces, es importante que analicemos eso. No estamos en la sesión de hoy para definir qué es un terminal, para definir qué es un puerto, porque eso finalmente lo pueden conseguir desde el Internet. Pero lo que ustedes tienen que saber es cuál es la realidad del terminal extraportuario. Y la realidad también, chicos, viene asociado con la congestión. Ya habíamos analizado tres factores para decidir una línea naviera. Habíamos analizado el factor precio,
el factor tiempo de tránsito, el factor de congestión portuaria o realidad portuaria, pero el cuarto factor que muchas veces te hace decidir con qué en línea trabajar es la congestión que puede haber para el retiro de vacíos. Uno de los principales problemas que adolecen los terminales extraportuarios es que tienen muchas demoras, sobre todo en semanas de campaña, algún producto, en el proceso de retiro de contenedores vacíos. Y esto es un gran problema, porque si de pronto tú, hoy día lunes, has decidido programar y cargar un contenedor el día de mañana a las 9 de la mañana, y sabiendo de que desde el Callao a Ica, el tiempo que se demora un contenedor vacío en llegar a Ica es de 8 horas aproximadamente, si tú en este momento te enteras que tu agente de carga está haciendo el proceso de retiro de ese contenedor y llega a la 1, llega a las 2, llega a las 3 de la tarde, de la mañana, perdón, y el contenedor aún no es retirado, es muy poco probable que ese contenedor llegue a tu almacén a la hora indicada. Y a esto se le llama congestión. Y es que específicamente los terminales extraportuarios muchas veces adolecen de contar con un stock de contenedores vacíos para poder entregarlos a los transportes de los agentes de carga contratados por el exportador. Y es que específicamente la reposición de contenedores es un tema muy delicado. ¿A qué me refiero con reposición, chicos? Es que muchas veces los contenedores que llegan de importación son justamente los contenedores que se lavan, que se setean, que pasan por un examen específico para pues considerarlos aptos para ser trabajados, entregados a los exportadores peruanos. Muchas veces de un lote, un gran porcentaje es rechazado de contenedores. Entonces, el stock con el que pensaba tener una línea finalmente no es el mismo y por eso comienzan a surgir las demoras, las largas colas esperando para que al transportista le posicionen el contenedor sobre la carreta. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto. Dentro de los principales terminales extraportuarios del Perú, chicos, está Micloc, que trabaja con MSC, Nectunia, que trabaja con MSC y PIL, etcétera, etcétera. Les comparto esta información es netamente informativo para que ustedes de pronto sepan qué terminal extraportuario corresponde a cada línea. Pero básicamente aquí tú cuando elijas a la línea naviera vas a tener que preguntarte si es que el almacén desde donde retiran estos contenedores de esta línea naviera en específica tiene un despacho óptimo o realmente hay muchos problemas para retirar contenedores. Si tienes problemas para retirar contenedores, finalmente decide por otra opción. Porque tanto el hecho de generar demoras para descargar contenedores en el puerto, como el hecho de generar demoras para que te puedan entregar un contenedor vacío, son dos polos muy complicados. Y que si no se cumple con el tiempo operativo común, nos va a traer muchos extra costos en el almacén, reprogramaciones, de pronto citación a un nuevo oficial de aduanas para que pueda generar la inspección, para que pueda realizar el aforo, etcétera, etcétera. Entonces tengamos en cuenta esto. El terminal extraportuario brinda pues de pronto también algunos costos, algunos servicios adicionales que se transforman en costos adicionales. Es que lógicamente el terminal extraportuario te hace descarga de contenedores, hace el servicio de tracción. El servicio de tracción es la contratación del transporte por parte del terminal extraportuario para trasladar el contenedor desde el terminal extraportuario hasta el puerto. Hay servicios de cuadrillas y montacarga. Hay trato de mercancía peligrosa para la carga IMO, entre otros. Costos y actividades que también lo realizas en el puerto. Entonces, si esas actividades lo realizas ya en el puerto, ¿para qué innecesariamente ingresar a un terminal extraportuario donde te va a cobrar esos costos? Y cuando el contenedor llega al puerto, también te va a volver a cobrar este tipo de costos. Dentro de los servicios logísticos más caros está justamente el hecho de la logística vía terminal extraportuario. Entonces, en mi recomendación, cuando yo elijo un servicio de estos, yo te sugiero no trabajar bajo el ingreso de contenedores son extraportuarios, salvo los casos que no hemos visto lo ameriten. ¿Ok? Eso tengamos muy en cuenta. Finalmente, chicos, siempre hay una solución. ¿Ok? Por más congestión que pueda haber en los puertos, por más congestión que pueda haber en los terminales extraportuarios, si es que tu línea naviera con la que trabajas, con las líneas navieras con las que trabajas,
tiene una buena relación con su terminal extraportuario y el agente de carga logra de pronto pues hacer sinergia con estos dos stakeholders, lo que vas a obtener tú como exportador es un servicio, una tarifa exclusiva en un almacén con tarifas exclusivas. ¿Qué quiero decir? De que si estos tres se juntan, perdón, si estos tres se juntan, el terminal, la línea y el agente de carga, lo que va a suceder es de que entre ellos te podrían ofrecer una tarifa o un producto adicional. Recuerden que en algunas sesiones anteriores hablábamos de un producto adicional y este producto adicional justamente responde pues al desarrollo de una nueva flota de transporte, un nuevo terminal extraportuario y de pronto entre estos dos y el agente de carga pueden ofrecerte a ti como exportador un terminal donde de pronto puedas almacenar tus contenedores cuando haya mucha congestión en el puerto a una tarifa mínima. Entonces, aquí lo importante, chicos, la sesión de hoy tiene que entenderse de que, o tiene que terminar entendiéndose que la comunicación es importante. Si tú le cuentas tus necesidades a la gente de carga, al terminal extraportuario, tus líneas, siempre te van a ofrecer nuevas opciones, nuevos productos, como le llamamos. Y de alguna otra manera, pues, el servicio que te brinden sobre el tema logístico va a ser exclusivo. La comunicación, chicos, te ayuda de alguna otra manera a optimizar tu cadena logística. Y como yo les venía diciendo, hay exportadores que entendieron eso. Le contaron sus problemas a las líneas, a los agentes de carga. Y los agentes de carga al día de hoy han establecido, como lo ven en esta foto, han construido dentro de diferentes almacenes exportadores un terminal, en teoría, extraportuario propio. ¿Por qué? Porque eso le va a facilitar a que el exportador tenga sus contenedores a disposición en toda la campaña dentro de su almacén. Pero a cambio, la gente de carga, la línea naviera pues puede retirar contenedores de ese mismo lugar para otros clientes. Entonces, realmente, chicos, al día de hoy la exportación no se trabaja de manera separada. La exportación se trabaja de manera conjunta. Hoy día hemos hablado de línea, hemos hablado de puertos, hemos hablado de terminales extraportuarios, pero no hemos dejado de mencionar a la gente de carga. Y es que específicamente, si bien es cierto, la gente de carga va a realizar todas las coordinaciones, tú tienes la obligación de poder establecer lazos comerciales con estos stakeholders, porque créeme que en el momento en que surja un problema y la gente de carga no lo puede solucionar, muchas veces estos problemas se han solucionado en temas de falta de espacios, de que los puertos no permiten el ingreso. Todos estos puntos se han solucionado básicamente a través del exportador, porque finalmente las líneas navieras hacen contrato contigo. ¿Ok? Y no con el agente de carga. Entonces, esto te da un plus adicional y para obtener ese plus tenemos que justamente capacitarnos. ¿Ok, chicos? Con esto hemos terminado la sesión de hoy. Recordarles que el horario de clases es de lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche. Los invito a la sesión de mañana, porque el día de mañana estamos cerrando la unidad 2 correspondiente al primer módulo y el día miércoles vamos a iniciar pues con una tercera unidad. Ok, chicos, les comparto mi correo, de pronto mis teléfonos, mis datos personales y un poco de la empresa para que de pronto, pues, en caso tengan alguna consulta académica, lo hagan con mucho gusto y de pronto si necesitan algún asesoramiento empresarial, pues no duden tampoco en contactar. Ok, chicos, con esto hemos terminado la sesión de hoy. Agradecerles, espero que hayan tenido un buen inicio de semana y nos estamos reencontrando el día de mañana a las 10 de la noche. Gracias, buenas noches.